En este vídeo aprenderemos a calcular límites con máximas. Para empezar, abriremos su terminal. Con el botón Command K borraremos todo y podremos empezar con el terminal en blanco. Para empezar, resolveremos el límite de arcotangente de x menos x partido x menos seno de x, cuando x tiende a 0. Cuando vamos a resolver un límite hay muchas formas, pero siempre que nos dé una indeterminación, podemos o simplificar arriba y abajo o utilizar el método del L'Hopital. En este caso utilizaremos dicho método, que consiste en derivar el numerador y el denominador por separado. Para utilizar la terminal de máxima, llamaremos f a la función que se encuentra en el numerador y g a la función del denominador. Para escribirlo en máxima, pondremos f dos puntos y el comando de la función, que en este caso es atan. Como la arcotangente de x entre paréntesis menos x y punto y coma siempre al final. Le damos enter y nos aparece la función. Ahora como f lo haremos con g. Ponemos g dos puntos x menos sin, que es el comando de seno, de abrimos paréntesis x, cerramos paréntesis, punto y coma, y le damos a enter y nos aparece la función g. Para poner el límite en máxima, el comando es limit y entre paréntesis la función, en este caso f partido g, coma, la variable que es x, coma, y el valor hacia donde tiende, que es 0, cierro paréntesis, y punto y coma, le damos a enter y podemos ver como el límite da menos 2. A continuación, lo que haremos es derivar tanto la función de numerador como el denominador y volver a calcular el límite, que según la regla del L'Hopital nos tendrá que dar menos 2. Pondremos f1 como la derivada de f. Ponemos f1, dos puntos, el comando diff, que es para derivar, y entre paréntesis la función f, coma, y la variable x. Cerramos paréntesis y punto y coma siempre al final. Podemos ver que la derivada de arcotangente de x menos x da efectivamente 1 partido x al cuadrado más 1, que es la derivada de arcotangente, y menos 1 la de derivada de x. Y como es una resta, es la derivada del primero menos la derivada del segundo. Ahora igual con g. Ponemos g1, dos puntos, diff, abrimos paréntesis, g, x, cerramos paréntesis, punto y coma, y nos aparece la derivada de g. Efectivamente, la derivada de g da 1 menos coseno de x, ya que la derivada de una resta es el primero derivado menos el segundo derivado, y la derivada de x es 1, y la del seno es coseno. Hablaremos el límite igual que el anterior. Pondremos limit, abrimos paréntesis, f1 partido g1, la variable x, 0, cerramos paréntesis, punto y coma. Podemos comprobar que también nos da menos 2 y se cumple la regla del L'Hopital. Ahora, para representarlo gráficamente, pondremos el comando plot 2d y entre paréntesis la función f partido g, y entre corchetes la variable x. Entre los valores que queramos que se encuentre en nuestra función en el eje x, pondremos menos 3, 3, ya que el límite es menos 2 cuando tiende a 0. Cerramos el corchete, ponemos coma y para ver visible la cuadrícula ponemos el comando grid 2d, cerramos paréntesis, punto y coma y le damos a enter. Ahora se nos abre la vista gráfica y podemos ver la función representada. Como cuando la función tiende a x0, la función tiende a menos 2. A continuación haremos el siguiente límite. Límite del logaritmo neperiano coseno de 3x entre x al cuadrado, cuando x tiende a 0. Llamaremos f a la función que se encuentra en el numerador y g a la función del denominador. Para escribirlo en máxima ponemos f dos puntos y el comando de la función, que en este caso es log como logaritmo neperiano de coseno y entre paréntesis 3 asterisco x, cerramos paréntesis,
y punto y coma siempre al final. Le damos Enter y nos aparece la función. Ahora, como con f, lo haremos con g. Ponemos g, dos puntos, x al cuadrado y le damos a Enter y nos aparece la función g. El límite pondremos limit entre paréntesis f entre g, coma, la variable que es x, coma, y el valor hacia donde tiende, que es 0. Punto y coma siempre al final. Le damos a Enter y podemos ver como el límite da menos 9 medios. A continuación, lo que haremos es derivar tanto la función del numerador como el denominador y volver a calcular el límite, que según la regla del L'Hopital nos tendrá que dar menos 9 medios. Pondremos f1 como la derivada de df. Ponemos f1 en dos puntos, el comando diff, que es para derivar, y entre paréntesis la función f, coma, la variable x, y cerramos el paréntesis y ponemos punto y coma al final. La derivada del logaritmo neperiano del coseno de 3x da efectivamente menos 3 seno de 3x partido el coseno de 3x, ya que es la derivada del logaritmo neperiano de una función, que es la función derivada partido de la función. Ahora igual con g, ponemos g1 diff entre paréntesis g, coma, la variable x. Cerramos paréntesis y ponemos punto y coma al final. Y nos aparece la derivada de g. Efectivamente, la derivada de g da 2x, ya que es la derivada de una potencia, que es bajar el exponente y multiplicarlo por x elevado al exponente menos 1. Ahora calcularemos el límite igual que el anterior. Pondremos limit entre paréntesis f1 partido g1, coma, la variable x, coma, el valor al que tiende la x, que es 0. Y cerramos el paréntesis y ponemos punto y coma. Podemos comprobar que también nos da menos 9 medios y se cumple la regla del L'Hopital. Ahora, para representarlo gráficamente, pondremos el comando plot 2D y entre paréntesis la función f partido g, coma, y entre corchetes la variable x, coma, y entre los valores que queremos que se encuentre en nuestra función en el eje x pondremos menos 5, 5, ya que el límite es menos 9 medios, que es menos 4,5 cuando tiende a 0. Cerramos el corchete, ponemos coma, y para ver visible la cuadrícula ponemos el comando grid 2D y cerramos el paréntesis y ponemos punto y coma al final. Le damos Enter y ahora se nos abre la vista gráfica. Podemos ver la función representada. Y podemos ver como la función cuando x tiende a 0 da menos 4,5. Y por último haremos el siguiente límite. Límite de 1 menos coseno cuadrado de 2x partido 3x cuadrado, cuando x tiende a 0. Llamaremos a f a la función que se encuentra en el numerador y g a la función del denominador. Para escribir lo máximo pondremos f, 2.1 menos coseno cuadrado de 2x. Ponemos punto y coma siempre al final. Le damos Enter y nos aparece la función. Ahora, como con f, lo haremos con g. Ponemos g, 3, asterisco, x elevado al cuadrado. Y punto y coma. Le damos Enter y nos aparece la función g. Para poner el límite pondremos limit
entre paréntesis, f partido g, coma, la variable que es x, coma, y el valor hacia donde tiende, que es 0. Y cerramos paréntesis y ponemos punto y coma. Le damos a Enter y podemos ver como el límite da 4 tercios. A continuación, lo que haremos es derivar tanto la función del numerador como el denominador y volver a calcular el límite, que según la regla del L'Hopital nos tendrá que dar 4 tercios. Pondremos f1 como la derivada de f. Ponemos f1, dos puntos, el comando diff, que es para derivar, y entre paréntesis, la función f, coma, la variable x. Y cerramos el paréntesis y ponemos punto y coma. Podemos ver que la derivada de 1 menos coseno cuadrado de 2x da efectivamente 4 coseno de x por seno de 2x, ya que es la derivada de una función elevada al cuadrado menos 1, pero como la derivada de 2x de menos 1 es 0, no aparece la resta, y aparece la derivada de coseno cuadrado de 2x, que es el exponente por la función elevada al exponente, menos 1, por la derivada de la función y por la derivada de esa función. Ahora, igual con g, ponemos g1, dos puntos, diff g, coma, la variable x, y cerramos el paréntesis y ponemos punto y coma. Pulsamos Enter y nos aparece la derivada de g. Efectivamente, la derivada de g da 6x, ya que la derivada de una potencia es bajar el exponente y multiplicarlo por x, elevado al exponente menos 1. Ahora calcularemos el límite igual que el anterior. Pondremos límite entre paréntesis f1 partido g1, coma, la variable x, coma, 0. Cerramos paréntesis y ponemos punto y coma. Al darle Enter podemos comprobar que también nos da el límite 4 tercios y se cumple la regla del L'Hopital. Para representarlo gráficamente pondremos el comando plot 2D y entre paréntesis la función f partido g, coma, y entre corchetes la variable x, coma, y entre los valores que queremos que se encuentren en nuestra función en el eje x pondremos menos 2, 2 y cerramos el corchete, ya que el límite es 4 tercios, que es aproximadamente 1,33 cuando x tiende a 0. Ponemos coma y para ver visible la cuadrícula ponemos el comando grid 2D y cerramos el paréntesis y ponemos punto y coma y le damos a Enter. Ahora se nos abre la vista gráfica y podemos ver la función representada. Como podemos ver, cuando x tiende a 0, la función tiende a 4 tercios, que es aproximadamente 1,33.